creamos que no creamos que lo entendemos mejor o peor que nadie, es un impuesto complejo y eso genera dudas en la totalidad del sector, de quienes participan, de una relación con el mundo del envase de una u otra forma y, por tanto, encantado de ayudaros a aclararos algo más de lo que conocéis del impuesto y, sobre todo, a ser capaces de ayudaros a interpretar las dudas que durante la ponencia nos podáis ir formulando a través de ese apartado de preguntas y respuestas al que se refería antes Pablo. Comenzando por la presentación, que nos dividiremos mi compañero Pedro González Gajero y yo, hemos previsto pues, hacer básicamente una introducción que nos sitúe en el contexto legal y regulatorio con el calendario de entrada en vigor del mismo, para referirnos luego a los principales elementos del hecho imponible, del ámbito objetivo, del devengo, del contribuyente, el tipo impositivo, la base imponible o las excepciones al gravamen, es decir, la configuración técnica del impuesto. Luego veremos las singularidades de los productos que salen fuera de España después de haber sido producidos aquí. O sea, cualquier envío, tanto intracomunitario como a territorio tercero, o incluso las dudas que puedan existir con Ceuta, Melilla o Canarias, pues trataremos de resolverlas, para luego referirnos en los aspectos 4 y 5 a las cuestiones puramente formales, que si nos vamos al íter temporal comenzarían con el registro de vosotros en el caso de que seáis fabricantes o adquirentes intracomunitarios, a cómo tributan o cómo se tienen que producir las importaciones, la existencia de un nombramiento de representante en el caso de que haya empresas no residentes en España, y junto a ello pues la existencia de obligaciones contables por parte de fabricantes y por parte de adquirentes intracomunitarios, y la presentación de las declaraciones periódicas que procedan, salvo que lo que hagáis sea fundamentalmente hacer importaciones de producto, en cuyo caso pues tendremos que o tendremos que remitirnos a la normativa aduanera. Finalizaremos refiriéndonos a una serie de preguntas y respuestas que ya han sido tramitadas desde el Ministerio de Hacienda, desde la Dirección General de Tributos, para, por supuesto, resolver o tratar de resolver todas esas dudas que vosotros nos vayáis formulando a lo largo de la sesión. Comenzamos, por tanto, con ese contexto básicamente regulatorio. El contexto lo conocéis bien porque deriva de una ley que afecta a todo el sector, como es la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados. Una ley que en su capítulo 8, no por obligación comunitaria, aprueba la existencia de dos nuevas figuras tributarias, dos nuevos impuestos. Uno, que sería el conocido como impuesto de depósitos en vertedero, incineración y coincineración de residuos, un impuesto que, tratando de evitar el turismo de residuos que se produce por la existencia de diferentes impuestos entre las distintas comunidades autónomas, unifica en uno solo para todo el territorio nacional el depósito en vertedero, también los supuestos de incineración y coincineración, y sobre todo, dentro de ese mismo título de la ley, la existencia de un impuesto especial sobre los envases que sean de plástico no reciclado y que sean no reutilizables. Ese será el centro de la cuestión. Un impuesto cuya filosofía ha partido del Ministerio para la Transición Ecológica y cuya redacción, siendo un impuesto especial, se ha desarrollado desde el propio Ministerio de Hacienda en la Dirección General de Tributos. Un proceso que ha sido muy largo. Ahora veremos un gráfico temporal de su aprobación. Comienza casualmente su consulta pública, la exposición pública de una figura que a priori iba a ser para envases alimenticios el 28 de febrero del 2020, 14 días antes de la declaración del estado de emergencia, para después de pues, casi 2 años de tramitación, pues aprobarse la ley en abril del 2022 para entrar en vigor el 1 de enero del 2023. También nos referiremos ahora a la propia entrada en vigor de una ley cuyo proyecto de orden ministerial, el que aprueba los modelos de declaración y las obligaciones registrales y contables, aún no ha sido aprobado, aunque podáis ver el borrador en la página web del Ministerio de Hacienda. Insistía en la presentación de que no se trata de un impuesto armonizado, no es un impuesto comunitario, aunque exista un contexto en la Unión Europea favorable a la creación de este tipo de impuestos que ya se están anunciando en distintos estados. Italia
tenía previsto que entrara en vigor en el año 2022, finalmente lo ha retrasado al 1 de enero del 2023, pero otros muchos estados de la Unión Europea ya han anunciado su tramitación o su inminente aprobación. El contexto ese favorable viene de la directiva SUB que ha conllevado, en el caso de España, su transposición en la Ley 7/2022 y que se refiere de forma singular a la existencia del derecho de los Estados miembros a aprobar instrumentos económicos, literalmente entrecomillado, que aseguren que los plásticos de un solo uso no se entreguen de forma gratuita en el punto de venta. Esa motivación, la existencia de la posibilidad de que los Estados aprueben instrumentos económicos, es lo que lleva precisamente a que España, por una parte, pero también otros Estados miembros, pues tiendan a su aprobación. Además de ello, sabéis que en el contexto de la emisión de financiación por parte de la Unión Europea para el pago precisamente de todos los fondos derivados de Next Generation, ha requerido que la Unión Europea apruebe un nuevo sistema de recursos propios. Los recursos propios es la forma en la que se financian los presupuestos de la Unión Europea. Entre los recursos propios, una participación en el IVA, buena parte, lógicamente, de los recursos aduaneros, a los premios de cobranza que nos quedamos los estados, y se aprueba la existencia de un recurso propio sobre el plástico no reciclado consumido en los distintos estados miembros de la Unión Europea. Un recurso que obliga a España, ya desde el año 21, pero que será efectivo desde el año 23, después de la primera liquidación, que obligará a España a pagarle 0,8, no 0,45, en este caso 0,8 euros por kilo de plástico no reciclado consumido en el caso de España. Eso es lo que ampara también, de alguna manera, a que España, en tanto que le va a tener que pagar esas cantidades a la Unión Europea, pues vea cómo parte de ello lo va a financiar con ese 0,45 euros kilo que establece en el caso del Reino de España. El calendario es este, lo contábamos antes. En 2020, 28 de febrero, una consulta pública muy limitada junto a un impuesto que pretendía sacarse en aquel momento. La consulta lo tumbó sobre los billetes de avión, un impuesto para los envases de plástico alimenticio. Sale un anteproyecto en junio de 2020 ya mucho más definido, en el que se amplía el scope que se pretende grabar. Alcanza el Congreso en el 2021, después de los meses del año de pandemia más dura, para en diciembre del 21 llegar a un acuerdo político en cuanto a su contenido en el Congreso y la aprobación de las enmiendas. Termina publicándose, después de la tramitación en el Senado, la publicación de la ley, y de forma relativamente pronta y diligente se aprueba un proyecto, bueno, se presenta un proyecto de orden ministerial. Siguen existiendo muchas dudas y el 28 de julio, pocos días antes del verano, como conocemos ese documento de preguntas frecuentes al que nos referiremos al final de la sesión de hoy. Entrada en vigor 1 de enero del año 2023, aunque ya hay razones y datos que nos permiten creer que habrá un cierto retraso o una cierta flexibilidad de la entrada en vigor. No tanto en la entrada en vigor en sentido estricto y en la obligación de repercusión del impuesto, que todo hace indicar por el compromiso con Bruselas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que será el 1 de enero, sino la posible existencia de algún tipo de demora en cuanto a la obligación de la remisión de los documentos contables o incluso de la presentación de las autoliquidaciones. Esto no está dicho por escrito en documentos oficiales, pero sí en alguno de los documentos técnicos que ha presentado la propia agencia tributaria. Si nos vamos al ámbito objetivo, ¿qué es lo que pretende gravar este impuesto? Pues pretende gravar, en primer lugar, los envases que sean plásticos y que sean no reutilizables. El término envase es un término que se utiliza de forma omnicomprensiva y será todo aquello que pueda contener, proteger, manipular, distribuir o ayudar en la presentación de mercancías. Destaco lo de la presentación de mercancías en tanto que hablamos con empresas que tienen una relación con el mundo del etiquetaje. Vacíos o no, es decir, se adquiera intracomunitariamente un producto vacío con leche o sin leche, va a estar sujeto al impuesto. Y eso sí, salvo que dichos artículos formen parte de un producto y sean necesarios para contener, sustentar o preservar ese producto toda su vida útil, todo su ciclo de vida. Esto es una alarma que tiene una carcasa plástica, pues esa carcasa plástica no va a formar parte
del ámbito objetivo del impuesto. Un stick desodorante, en tanto que requieres aplicar desodorante a través de ese stick, no va a estar. O un ejemplo muy singular, como pudiera ser el caso de las cápsulas de la marca Nespresso o de cualquier otra sustitutiva, en tanto que desaparecen con el propio producto, igualmente las preguntas frecuentes lo dejan fuera del ámbito objetivo. En segundo lugar, ese envase tiene que ser plástico, al 100% o al 1%. En el porcentaje en el que esté va a tributar, es decir, la base imponible no gravará, si tan solo tiene el 1%, el 100% del producto, del peso del producto, sino el 1%. Entendiendo por plástico, pues un número en los términos en los que se define en el reglamento 1907-2006. Con la excepción de polímeros naturales que no hayan sido modificados químicamente, y algo muy importante para vosotros, no incluye el ámbito objetivo ni las pinturas, ni las tintas, ni los adhesivos que sean materiales poliméricos. Luego nos referimos precisamente al concepto de etiqueta. Y es muy importante que el producto no sea reutilizable, entendiendo que algo es no reutilizable en tanto que no esté diseñado para tener múltiples circuitos o rotaciones en su ciclo de vida. Teniendo en cuenta que lo que se pretende es gravar fundamentalmente a las industrias plásticas, no a la anterior, a la química, ni luego a la manufacturera, aunque normalmente lo que se va a grabar es el envase plástico como tal, ya configurado, la ley permite que se anticipe una fase al producto semi-elaborado, entendiendo por tal, de forma quizá no demasiado acertada, aquellos productos que a partir de materias primas y después de haber sufrido uno o varios procesos de transformación y antes de ser productos terminados, dice literalmente antes de que tenga que ser sometido a uno o varios procesos adicionales, van a ser destinados a la obtención de plásticos, de envases. Y nos da dos ejemplos concretos, solo ejemplos, que serían las preformas y las láminas de termoplástico. Como ejemplo práctico, la entrega de una preforma que luego solo requiere en cualquier empresa de distribución de bebidas o de alimentos un termosellado, se entiende que la entrega de ese semi-elaborado es lo que estará sujeto al impuesto y, por tanto, el elaborador de esa preforma habrá sido el sujeto pasivo contribuyente que tendrá que repercutir al adquirente ese impuesto a razón de 0,45 euros el kilo de plástico no reciclado. En tercer lugar, además, y para cerrar el ciclo, viene a determinar cómo también están sujetos al impuesto los elementos de cierre, dando como ejemplo los tapones, pero también, y esto es muy importante, los elementos de comercialización o de presentación de los envases que se adhieran o que formen parte de, dice literalmente, presentación de envases no reutilizables, no obligatoriamente de plástico, por lo cual un envase no reutilizable de cristal, ese elemento para su presentación que pudiera adherirse podría quedar dentro del ámbito objetivo, como luego nos referiremos. Como elementos de excepción en cuanto a la configuración objetiva del plástico, va a dejar solamente fuera los blisters de medicamentos y otros productos sanitarios o para alimentación de lactantes, o las balas ganaderas. Las balas ganaderas por una razón objetiva, y es que no hay otro elemento sustitutivo para precisamente producir o envasar o proteger esas balas. Aclaraciones adicionales del propio ámbito objetivo que se recogen en la ley del impuesto. Quedan excluidos los envases obtenidos a partir de productos que ya están incluidos y ya han pagado el ámbito objetivo del impuesto, es decir, si yo entrego ese semi-elaborado a un siguiente productor y ese productor le añade productos terceros, la parte que ya había pagado evidentemente no tiene que volver a pagar, y el peso que tendré en cuenta en la segunda, en el ya productor, serán los elementos y los pesos adicionales de plástico no reciclado que haya podido adicionar. En segundo lugar, insisto en la idea que determina la ley de que los productos compuestos tan solo tributarán por el plástico que contengan. Un producto de cartón y papel solo tributa por el elemento, de cartón y plástico solo tributa por el elemento plástico. Tercero, íntimamente relacionado con lo anterior, incluidos los plásticos que se incorporen en otros envases. Una botella de cristal que tiene un tapón o el tapón no rellenable de las bebidas alcohólicas, pues ese tapón formará parte de la base imponible del impuesto. Y solo tributa el plástico no reciclado. Sea el porcentaje que sea,
de plástico no reciclado tendrá que tributar. Tan solo hay una excepción y es cuando hacemos operaciones de importación o operaciones de adquisición intracomunitaria, establece un pequeño límite de 5 kilos por mes y volumen de importaciones en ese mes o volumen de adquisiciones intracomunitarias de bienes en esos meses. No están sujetos los que puedan servir para la contención, protección o comercialización de mercancías y no se vayan a entregar con ellos. El ejemplo clásico sería un invernadero de plástico, dentro tiene productos que van a ser objeto de comercialización, pero lógicamente el envolvente, el invernadero como tal, no se comercializa ni se entrega como parte de esos productos. E insistiendo en la idea que antes decía, de que tanto lleno como vacío, el envase va a tributar en todo caso. Este impuesto, que insisto es un impuesto indirecto porque se repercute económicamente o jurídicamente en las distintas fases de distribución, es un impuesto especial, en tanto que está no armonizado, y un impuesto ambiental que debe tender a su nula tributación en un futuro, si se dieran los pasos previstos por el propio legislador, y que va a tributar o que va a recaudar prácticamente una cantidad igual al coste fiscal indirecto que os va a suponer. Vais a tener una carga obvia en dedicación de recursos humanos o en mejora del ERP de las empresas que no han sido suficientemente tenidos en cuenta por parte del legislador. El hecho imponible es triple para cerrar el círculo. Tanto fabricar en España, se ha optado, lo decía antes, por gravar a la industria fundamentalmente del plástico, no la fase anterior del sector químico ni la posterior del manufacturero. Se devenga con la primera entrega interior, con lo cual tus existencias, lo que vas produciendo no tributará hasta que no lo entregues y lo puedas repercutir, salvo que tengas pagos anticipados, en cuyo caso esos pagos anticipados devengan el impuesto. Adquisiciones intracomunitarias, cualquier compra que hagas a otro Estado miembro de estos productos, ya sean productos semielaborados, cierres, productos terminados, llenos o vacíos, van a tributar como consecuencia de la adquisición intracomunitaria con un devengo el 15 del mes siguiente posterior, salvo nuevamente que haya una facturación, en este caso, anterior a esa fecha. Y en tercer lugar, la importación de estos productos se devengará cuando así lo determine la normativa aduanera de importación. Hay una cláusula de cierre que existe en todos los impuestos especiales, y es que si hay una introducción irregular en nuestro territorio, pues lógicamente tendrán que tributar también esas introducciones irregulares. ¿Quiénes son los contribuyentes? Pues en el caso de la fabricación, quienes fabriquen esos productos. Si luego se incorporan en aquellos productos que quieren ser envases nuevos elementos, pues serán quienes participen de la fabricación y de la incorporación de esos elementos adicionales. En los supuestos de introducción irregular, pues quienes la hagan. En los supuestos de las adquisiciones intracomunitarias, quienes realicen la adquisición intracomunitaria de bienes, ya sean bienes propios o bienes de terceros, y quienes sean sujetos pasivos en las importaciones de bienes. El tipo impositivo, lo hemos dicho antes, 0,45 euros de plástico no reciclado, solo el porcentaje de plástico no reciclado que sea debidamente acreditado, luego vamos a ver cómo, y existiendo una obligación de repercusión por parte de los fabricantes y la posibilidad de repercutir económicamente o la necesidad de repercutir económicamente en las diferentes fases de distribución. Incluso existe la posibilidad de que el adquirente del producto le pida al transmitente que le indique la cantidad de plástico, la cantidad de impuesto repercutido, ya sea en la propia factura o dice luego en un documento sustitutivo, una certificación a la que luego nos referiremos. Dejo aquí a mi compañero Pedro, que ya seguirá hasta prácticamente el final de la presentación. Pues nada, muchas gracias, Alberto, y lógicamente gracias a las asociaciones por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, nos vamos a referir ahora en esta sección a una parte de los elementos estructurales del impuesto que es especialmente importante, que son los supuestos en los que no hay que tributar. Esto, bueno, exactamente. Estos supuestos de no tributación, y sin profundizar demasiado en conceptos técnicos, la ley los va a articular según los casos como supuestos de no sujeción, de exención, de deducción o de devolución. Con lo cual, dado que las soluciones técnicas son un poco complejas, y esta seguramente es la parte en la que la ley ha tenido que hilar más fino y es más difícil de comprender, yo creo que la clave es entender cuáles son los supuestos en sí que dan derecho a, por así decirlo, a créditos por el impuesto, ¿no? A situaciones en las que no hay que tributar, o en caso de haber tributado, tienes derecho a un resarcimiento mediante deducción o mediante devolución.
Lo primero que hay que entender, y opera como reducción en la base imponible, es que no se tributa por el plástico reciclado. Aquí hemos tenido la aclaración y es muy pertinente de que por plástico reciclado vamos a entender cualquiera que sea resultado de cualquier proceso de valorización material. Va a ser admisible tanto el reciclado químico como el mecánico, que ya sabéis que al principio hubo ciertas dudas con el reciclado químico, y se va a tener que acudir a un procedimiento de prueba ante la Administración mediante certificación por una entidad acreditada tercera, ¿no? Una entidad que emita un informe o una certificación y que esa entidad esté acreditada, pues en el caso de España, por ENAC o por una entidad equivalente en otros países, ¿no? Un segundo bloque al que hay que prestar especial atención es el de aquellos productos que resultan inadecuados para el uso o tienen que ser destruidos, ¿no? Porque tienen cualquier problema y no han llegado a cumplir su función de envase. Para estos casos, la ley establece diversos supuestos de no sujeción, deducción, devolución, bueno, depende del caso, que afectarán bien al fabricante, bien al adquirente intracomunitario o bien al importador. Por poner el caso que a lo mejor más puede afectar a la audiencia hoy, bueno, pues si se produce una destrucción del envase antes incluso de que se haya pagado el impuesto, pues directamente hay una no sujeción. No se ha producido la puesta a consumo que determina la obligación de tributar por el bien, pues, bueno, pues ese envase que ha quedado destruido o inadecuado por el uso, pues no da lugar a pago por el impuesto. Sin embargo, si ya se ha producido la entrega al cliente, también se ha pagado un impuesto a la agencia tributaria. Lo que hará falta es que el cliente devuelva ese producto que ha resultado inadecuado o destruido, se lo devuelva al fabricante, habrá una compensación en el precio, como es natural, y el fabricante obtiene, en este caso, la deducción de la agencia tributaria directamente. Es decir, no se le devuelve a aquel en cuya instalación, por ejemplo, puede haberse producido el supuesto determinante de la destrucción o de la inadecuación para el uso, sino que el producto tiene que ir de vuelta al fabricante, que es a quien se le devuelve el importe. Otros supuestos que son relevantes en este ámbito, y yo creo que seguramente en vuestro sector es a lo que más atención vais a tener que prestar, es a que tenemos un supuesto de no sujeción para la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de pinturas, tintas, lacas y adhesivos que hayan sido concebidos para ser incorporados a los productos que están en el ámbito objetivo. Aquí el término adhesivo es muy relevante porque podrá dar lugar a que gran parte de las etiquetas que tengan estas características pues puedan quedar fuera del alcance. Otro ámbito en el que hay un régimen muy amplio de no tributación, en este caso mediante exención, es el sector farmacéutico. Y aquí tenemos una exención, bueno, otros mecanismos técnicos que aplican a medicinas, productos sanitarios, alimentos de usos médicos especiales y, bueno, y otros elementos, ¿no? Tanto si esos plásticos, esos envases plásticos ya vienen prestando esa función, por ejemplo, un blister de una medicina, como si van a estar destinados a ello, en cuyo caso el adquirente tendrá que certificaros que va a usar el envase en esos fines, ¿no? Y la exención afecta tanto a envases primarios, secundarios como terciarios y a cualquier flujo, es decir, afecta tanto a fabricación, importación o adquisición intracomunitaria. Tenemos el caso también de los pequeños envíos. Como comentaba Alberto, se ha establecido una exención por bajo volumen de operaciones. Lo único que se ha establecido en un nivel tan bajo que prácticamente solo va a beneficiar a consumidores finales, ¿no? A los típicos, cualquiera de nosotros que podamos estar haciendo compras online de productos que vengan envasados en plástico y vengan por ejemplo, de terceros países. Esos van a quedar exentos porque difícilmente ninguno de nosotros vamos a superar un umbral de 5 kilos de plástico virgen al mes en nuestras adquisiciones intracomunitarias o importaciones de este tipo de productos. Cosas distintas serán las empresas. Una empresa difícilmente, y pese a que el plástico es un material ligero, va a quedar por debajo del umbral de los 5 kilos. Con lo cual, realmente la regla a efectos empresariales tiene poca vigencia. Y ya por último, el ámbito que creo que es más relevante en general para entender cómo funciona el impuesto es el tratamiento que se le da a los productos que se envían fuera de España, ya sea a otro país comunitario, mediante entrega intracomunitaria, o a un país de fuera de la Unión, mediante exportación.
Y aquí, como las reglas son tan complejas, y hemos preparado unos diagramas para tratar de simplificarlas. En primer lugar, tenemos los escenarios de productos que están en España originariamente, por así decirlo, y a vuestra izquierda el caso del fabricante, ¿no? Entonces tenemos el caso del fabricante que fabrica un envase, una etiqueta o algún producto, un tapón, un producto que está dentro del ámbito objetivo del impuesto, y se lo envía inmediatamente tras la fabricación a su cliente en otro país comunitario o fuera de la Unión, ¿vale? Aquí la solución técnica que da la norma es la no sujeción, es decir, no hay ni siquiera obligación de ingresarle el impuesto a Hacienda, ya que el impuesto solo se devenga cuando se hace una primera venta dentro de España. Es decir, aunque formalmente el hecho imponible es la fabricación, el impuesto se devenga cuando haces una entrega, una venta dentro de España a un cliente en España. Si el cliente no está en España, pues no se devenga el impuesto y lo que tenemos es un supuesto de no sujeción, ¿vale? Habrá otros casos, sin embargo, en los que entreguemos, lo tenéis en la derecha diapositiva, entreguemos el producto a un revendedor español, a un cliente en España, que será quien los expida fuera de España. Aquí la solución que da la norma es que el impuesto no se le devuelve al fabricante, a quien se le devuelve es al revendedor, ¿vale? A quien se le compensa, por decirlo, es al revendedor. Entonces tenéis ahí el diagrama muy claramente explicado. El fabricante tendrá que ingresarle el impuesto a la agencia tributaria, y la agencia tributaria, una vez que el revendedor haya acreditado que ha enviado el producto fuera, pues le devolverá el coste del impuesto. Y diréis, bueno, ¿cómo paga el impuesto el fabricante pero se le devuelve al revendedor? Bueno, pues porque el impuesto está configurado de un modo tal en el que el fabricante tiene la obligación de repercutirle el impuesto al revendedor. Es decir, el fabricante se habrá resarcido en el precio que le ha pagado el revendedor, con lo cual el que ha soportado efectivamente el impuesto es el revendedor, y es aquel a quien Hacienda se lo va a resarcir. Si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos los casos en los que quien envía el producto fuera de España es el adquirente intracomunitario. Ya han comentado, Alberto, antes que el impuesto se va a pagar en condición de fabricante o en condición de adquirente intracomunitario o importador de los productos en España. Pero claro, esa lógica de que pague el adquirente intracomunitario e importador es porque es un impuesto al consumo de productos que se consuman efectivamente en España. Si posteriormente los productos se envían fuera, hay que evitar que ese producto acabe pagando el impuesto aquí. Y eso se consigue mediante unos mecanismos técnicos que son de exención o de deducción. En el caso de la izquierda tenéis el supuesto de exención, que básicamente es que, por simplificarlo mucho, pasa muy poco tiempo entre que el producto entra desde un país comunitario porque lo compra el revendedor a el momento en el que el revendedor lo reexpide fuera del territorio de España. Como ha pasado tan poco tiempo, no ha habido lugar a que el revendedor ni siquiera tenga que ingresar el impuesto en Hacienda. Con lo cual la solución que da la ley es, bueno, pues vamos a entender que esa adquisición intercomunitaria está exenta, porque en el momento en el que tienes que presentar la declaración, ya sabes que el producto se ha ido de España, ¿vale? Poniendo un ejemplo en fechas muy sencillo, un producto que venga de Francia a España y que el transporte se empiece, por ejemplo, el 1 de enero, la adquisición intercomunitaria se devenga el 15 de febrero, ¿vale? Y normalmente la obligación de presentar la declaración del impuesto sería el 20 de marzo. Bueno, pues si ese adquirente intracomunitario ha enviado el producto fuera de España antes del 20 de marzo, ya puede tratar esa adquisición intercomunitaria como exenta, porque ya sabe que el producto ha salido de España. Habrá otras situaciones, sin embargo, en la parte derecha de la diapositiva, en la que la reexpedición del producto fuera de España sea algo más lenta, sea posteriormente a ese 20 de marzo que antes os señalaba, de tal modo que el contribuyente lo que tendrá que hacer es presentar una declaración en marzo correspondiente al mes de febrero en la que ingresa el impuesto a la agencia tributaria, pero en la declaración, por ejemplo, posterior, la que tenga lugar en abril respecto del mes de marzo, una vez que ya ha expedido el producto fuera, pues podrá aplicarse una deducción en la siguiente declaración. Con lo cual, en vez de exención, lo que tenemos es que el adquirente intracomunitario, por un lado, paga, en un mes paga, pero en un mes posterior se practica una deducción en la declaración, una cantidad a restar, de forma similar a lo que ocurre, por ejemplo, con el IVA.
Y ya por último, en la siguiente, Alberto, si no te importa, tenemos los escenarios para productos que han sido importados en España. El escenario de la izquierda lo pasamos de modo sencillo porque es muy especial, es para aquellos casos en los que hay un depósito aduanero, es decir, un caso en el que no ha habido pago de impuestos a la importación porque el producto se introduce en un depósito aduanero. En el caso de la derecha tenemos el caso más normal, aquel en el que, por ejemplo, hacéis una importación de envases o de productos envasados, y por envases nos referimos a plásticos primarios, secundarios, terciarios, ¿no? Un concepto muy amplio, que vienen, por ejemplo, del Reino Unido, que ya no es territorio comunitario. Bueno, pues tenéis que hacer una importación en España y en el momento de hacer la importación en la aduana vais a tener obligación de pagar el impuesto. O sea, el impuesto ya está pagado. Y posteriormente el producto se reexpide fuera de España. Se vende a un cliente en un país comunitario o extracomunitario. Aquí la solución que se da es devolución. Habrá que presentar un formulario de devolución acreditando que el impuesto se ha pagado en la aduana y acreditando, lógicamente, que los productos han salido de España. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues este bloque que hemos visto es importante. Ya os digo que las soluciones técnicas son muy complejas, pero al menos entender los supuestos en los que podéis estar. Entrando ya en obligaciones de declaración y registro, hay principalmente 3 tipos de declaraciones a efectos del impuesto. Las declaraciones periódicas, que son pues, modelos parecidos a los que podáis tener en IVA, que las tendrán que presentar los fabricantes y los adquirentes intracomunitarios, no así los importadores. Es decir, fabricantes y adquirentes intracomunitarios. Tendrán que presentarlas de forma mensual o trimestral y esa periodicidad dependerá del IVA. Si estáis presentando un IVA de forma mensual, que es lo normal, pues presentaréis el plástico de forma mensual. Si estáis en trimestral, pues presentaréis de forma trimestral. El plazo de presentación es el día 20 del mes siguiente y el modelo será el 592, que ya tiene un borrador disponible en el proyecto de orden ministerial. Ahí tenéis debajo el modelo de borrador. El modelo de declaración realmente es muy sencillo. Básicamente lo que hay es que indicar el peso total de plástico de las operaciones que se han devengado en el periodo y en qué medida ese plástico es no reciclado. Es decir, el plástico virgen, que es el que tiene que pagar. Sobre esa base de plástico virgen aplicas los 45 céntimos por kilo, te sale la cuota y eso es lo que ordinariamente uno tendría que pagar. Bueno, pues puedes aplicar, como hemos señalado antes, deducciones, por ejemplo, porque hayas expedido productos fuera de España y de ahí te saldrá una cantidad. Podría darse el caso de que tuvieras incluso saldos pendientes de aplicar de periodos anteriores que pudieras compensar en esta declaración. Y con eso, casilla 678, pues te va a dar o una cuota a ingresar o un resultado con un crédito a tu favor, de forma, insisto, bastante parecida a como son las declaraciones de IVA. ¿Vale? Este es el modelo 592 para fabricantes y adquirentes intracomunitarios. Pero para el flujo de importación no operan estas declaraciones. Para el flujo de importación el impuesto se declara y se paga en la aduana. Ya sabéis que en aduana pues se pagan todos los impuestos a la importación, que son los aranceles aduaneros, el IVA de importación, otros impuestos medioambientales que van surgiendo, impuestos especiales, etcétera. Bueno, pues también se va a pagar el impuesto del plástico, para lo cual el importador tendrá que declarar en el DUA de importación, la declaración de importación, cuál es el peso de plástico no reciclado que tienen los productos que está importando. Las formalidades de todo esto están todavía pendientes de aclarar, pero bueno, en principio lo que está claro es que la declaración se va a hacer en aduana. Y por último, el tercer bloque de declaraciones importantes que tenemos son las solicitudes de devolución. Antes hemos visto que va a haber casos de diversa naturaleza, ¿no? Por destrucción de productos, por productos que hayan sido importados y se envíen fuera de España, algunos supuestos que pudiera haber de exenciones médicas, que inicialmente se haya pagado y luego pueda haber una devolución. Bueno, pues para todo eso se ha aprobado un borrador de modelo que es el modelo A22. No voy a entrar en el detalle, pero bueno, básicamente ya están un poco previstas las casillas. Lo que es importante entender es que se va a referir a una periodicidad trimestral y que se presentará en el día 20 del mes siguiente al trimestre al que se refiera. Es decir, supuestos que den derecho de devolución entre enero y marzo del año 23, por ejemplo, bueno, pues la solicitud de devolución se podría presentar hasta el día 20 de abril, ¿vale? Para obtener esas devoluciones.
Pero aparte de obligaciones de declaración, tenemos obligaciones formales. Aquí es muy importante la obligación de registro, es decir, los fabricantes y adquirentes intracomunitarios van a estar obligados a registrarse y con ello obtener un número de identificación del plástico, un número CIP. En principio es previo al comienzo de actividades y una vez ya el impuesto en vigor, pero lo cierto es que en este punto la orden ministerial es todavía un poco confusa. Da la impresión de que va a haber que obtener un código por cada actividad y por cada instalación, lo cual para este impuesto quizás no tenga mucho sentido. Y bueno, estamos un poco a expensas de que la versión definitiva de la orden ministerial clarifique este asunto, ¿no? Segundo tema importante, nombramiento de representante. Claro, va a haber situaciones en las que empresas no establecidas en España sean contribuyentes por el impuesto. Por ejemplo, un caso prototípico, una empresa belga, holandesa, de un grupo empresarial que esté haciendo en España adquisiciones intracomunitarias o importaciones de productos dentro, bueno, sobre todo adquisiciones intracomunitarias de productos dentro del ámbito del impuesto y que sea una empresa no establecida. Bueno, pues aquí esa empresa tendrá que hacer algo parecido a lo que tiene que hacer en el IVA, que es designar un representante que se entienda con la administración tributaria. Normalmente estas empresas ya lo tendrán a efectos de IVA. En principio se puede nombrar al mismo representante que ya los efectos de IVA, pero va a hacer falta un nombramiento separado, como es natural. Y luego, por último, tenemos el bloque que se refiere a las obligaciones contables y a las obligaciones de registro. Aquí la norma, y a lo mejor os ha podido llamar la atención, puede resultar equívoco, usa dos conceptos distintos. Cuando habla del fabricante, habla de contabilidad y cuando habla del adquirente intracomunitario, habla de libro registro. En realidad es lo mismo. Básicamente es un libro registro en el que hay que ir indicando las operaciones que se hacen y que son relevantes a efectos del impuesto. Y habrá que prepararlos con la misma periodicidad con la que se hagan las propias declaraciones del impuesto. Si estáis en obligación mensual, pues tendréis que preparar un libro mensual. Si estáis en obligación trimestral, un libro trimestral. Con la particularidad de que habrá que remitirlo telemáticamente a la oficina gestora. Es decir, a la agencia tributaria. Y estos libros van a ser el cauce fundamental que va a tener la administración tributaria para comprobar que las operaciones se están declarando bien. Es decir, va a haber un sistema de comprobación parecido al que tenemos en el IVA, en el que ya sabéis que los libros registros, en este caso mediante formato SI, no vamos a tener un SI del plástico, pero por seguir con la comparación con el IVA, bueno, pues ya sabéis que los libros registros son la base de la comprobación del IVA. Pues lo mismo va a pasar con el plástico. Si se diera el caso de que seáis fabricantes y también adquirentes intracomunitarios, cosa bastante probable, pues tendríais que llevar los dos modelos de libros registro, que en realidad son bastante parecidos. Hacienda está insistiendo en que son distintos, un poco por coherencia con que inicialmente la norma parecía que dejaba abierta la posibilidad de que para el fabricante hubiera un sistema más exigente. La realidad es que no es mucho más exigente, es bastante parecido al del adquirente intracomunitario. Lo único, y según señala Hacienda, es que la contabilidad del fabricante de algún modo contempla el ciclo completo de la mercancía, es decir, se registran las existencias iniciales, los productos que se fabrican, las ventas, de tal modo que funciona como una especie de contabilidad de existencias. La administración puede pedirte de algún modo que acredites que tu número de envases o tu número de etiquetas, tapones, etcétera, en el stock, pues son correctos y corresponden con lo que está en contabilidad. ¿Vale? Mientras que para el adquirente intracomunitario lo único que se registran son las introducciones de productos desde otros países comunitarios, si bien con la dificultad de que hay que asignarles un régimen fiscal que no siempre será fácil de poder hacer en el momento de la introducción. La última, bueno, esta es la penúltima. Otros ámbitos formales que son tremendamente importantes son los que tienen que ver con el contenido de las facturas. ¿Vale? Y aquí, por explicaros un poco el contexto de esta solución tan rara que veréis que ha dado la Administración. Aquí la Administración se ha tenido que enfrentar a que la industria del plástico, fabricantes de envases, etcétera, querían que se les garantizase que iban a ser capaces de trasladar el coste del impuesto al cliente, porque al principio de la cadena de valor del plástico el impuesto
sí tiene una cuantía muy relevante, ¿no? Los 45 céntimos por kilo sí son una cuantía muy relevante, y la industria quería asegurarse de que podía trasladarle ese coste a sus clientes, con lo cual querían poder repercutir jurídicamente, y que fuera incluso una obligación, el impuesto a sus clientes. Si nos vamos al final de la cadena de valor, pensad, por ejemplo, en una empresa textil, que lo que tiene es unos pocos gramos de plástico de muy poco importe impositivo dentro de, por ejemplo, una camisa o un bolso que tiene un valor muy alto. Claro, para todas esas empresas al final de la cadena, el impuesto realmente no es dinero. El impuesto lo que supone es una complejidad de gestión enorme. Entonces, todos estos lo que querían es simplificar de modo que, por ejemplo, no hubiera que cambiar los sistemas de facturación. Entonces, y aquí hemos participado nosotros haciendo alegaciones en nombre de asociaciones, etcétera, la solución que al final ha dado la Administración equilibra las posiciones de ambas partes. Es decir, solo habrá obligación de repercutir jurídicamente el impuesto en la factura que expide el fabricante. Si vosotros sois fabricantes de envases, de etiquetas, etcétera, en esa factura primera que emitís a vuestro cliente en España, debéis, no solo estáis habilitados, debéis cargar jurídicamente el impuesto. Y eso, lógicamente, aparecerá en factura. Sin embargo, para cualquier otra parte que esté en la cadena de suministro, cualquier revendedor, cualquier vendedor a cliente final, un minorista, etcétera, esos solo tendrán que mencionar el impuesto en la factura, es decir, mencionar cuánto es la cuota del impuesto, cuál es el peso del plástico no reciclado que se está vendiendo, si así lo pide el cliente. Es decir, si una empresa a final de la cadena tiene un cliente que le pide esa información, por ejemplo, porque el cliente luego va a expedir el producto fuera de España, pues esa empresa que vende el envase tendrá que darle la información. Ahora bien, no tiene por qué hacerlo en la factura. Lo puede hacer en un documento aparte, un certificado aparte. Con lo cual, la solución que ha dado la norma garantiza, por un lado, que el fabricante cargue el impuesto a sus clientes, pero por otro lado, habilita a todos aquellos que están en la cadena de suministro a que no tengan que cambiar su sistema de facturación si, por ejemplo, sus clientes no le piden el detalle del impuesto, o bien si se lo quieren dar en un certificado aparte, en vez de hacerlo en el sistema de facturación. ¿Vale? Y por último, lo que tiene que ver con el plástico reciclado. Aquí la norma lo que ha establecido es un sistema en el que, para no pagar el impuesto por el plástico reciclado, tienes que tener un certificado que emita un tercero acreditado para ello. En España te acredita ENAC, en otros países entidades equivalentes a ENAC, que las tiene que haber en los países comunitarios, o si son extracomunitarios, pues las que puedan tener un acuerdo con ENAC. Hay durante 2023, y esto es muy importante, un procedimiento transitorio, que es que, como se prevé una avalancha de solicitudes a esas terceras entidades para que emitan certificados de que el producto es reciclado, pues durante el año 23 va a bastar con que sea el fabricante del producto y no un tercero quien diga quien haga una declaración responsable diciendo que el producto contiene X peso de material reciclado. ¿Vale? Y por último, Alberto, la siguiente, por favor. Gracias. Tenemos que hacer mención a cómo está afrontando desde un punto de vista administrativo, interpretativo, la Dirección General de Tributos el impuesto. En principio, no se van a emitir consultas vinculantes hasta 1 de enero del 23, porque el impuesto no está en vigor, pero la Administración considera necesario dar unas orientaciones para que los contribuyentes se aclaren, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un detalle bastante amplio de las 30 preguntas que ha contestado la Administración, muchas de ellas formuladas por nosotros. No voy a entrar en todas, pero bueno, que sepáis, por ejemplo, pues que se ha confirmado que el impuesto grava envases primarios, secundarios y terciarios. Se ha dado incluso listas de estos productos. Se han dado ejemplos de envases que no tributan porque la carcasa de plástico, como pasa, por ejemplo, con el stick del desodorante, es parte del producto en sí y no un envase, y lo acompañan durante todo su ciclo de vida. Se han hecho aclaraciones respecto a movimientos con Canarias, Ceuta y Melilla, cuándo se devenga el impuesto, que nos han confirmado que para stock fabricado en el 22, que se venda en el 23, ya aplica el impuesto. Es decir, el devengo
lo marca la fecha de venta del producto. Y bueno, aclaraciones sobre distintas exenciones, las del producto farmacéutico, sanitarios. Se confirma que el impuesto forma parte de la base imponible del IVA, que eso lógicamente os interesa. Y bueno, pues se hacen algunos comentarios respecto de los certificados que hay que emitir, o bien porque para indicar que el impuesto está dentro del precio, o de contenido reciclado, o de uso de un determinado producto en un fin exento, etcétera, ¿vale? Aún así, quedan determinadas incertidumbres, ¿no? Yo antes mencionaba, bueno, pues que puede haber cambios en los libros, el procedimiento de registro no es nada claro. Y sobre todo, y es un tema que sistemáticamente nos preguntan los clientes, es si va a haber simplificaciones, flexibilizaciones. La administración lo que se le está planteando con frecuencia es que en aquellos casos en los que no sea posible calcular exactamente la cuota, si se pueden manejar estimaciones, ¿no? Y en reuniones, bueno, charlas sectoriales con sectores, organizaciones, etcétera, han dicho que sí es imposible calcular de forma exacta, se usan estimaciones, pero eso desde luego no ha quedado plasmado en ningún documento, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo queda esto al final. Y lo mismo respecto de las devoluciones y créditos por expedir productos fuera de España. No ha quedado claro o no ha quedado explicitado si van a dar alguna flexibilización en cuanto al nivel de trazabilidad que necesitas, ¿no? Si tú necesitas acreditar que tal producto que salió el día 6 de junio mediante una exportación es el mismo que tú hiciste una importación el día 2 de febrero por el puerto de Algeciras, ¿no? Bueno, si va a ser necesario ese nivel de trazabilidad, que prácticamente hace imposible conseguir las devoluciones, o va a haber algún tipo de flexibilización para poder funcionar, por ejemplo, mediante saldos, ¿no? Que sería lo lógico. Y aquí, de nuevo, en reuniones verbales, pues se han mostrado partidarios de estas flexibilizaciones, pero no ha quedado reflejado por escrito. La única simplificación que sí tenemos prácticamente segura, y antes la mencionó Alberto, es que el impuesto, aunque va a entrar en vigor el 1 de enero, los libros contables que hay que presentar mensualmente a la oficina gestora, no va a haber que presentarlos durante los 6 primeros meses, y se van a poder presentar en julio respecto de esos 6 primeros meses. Con lo cual, en principio, durante los 6 primeros meses sí se van a presentar las declaraciones del impuesto, es decir, el impuesto se va a pagar y tendréis que repercutirlo a vuestros clientes, pero los libros contables, que permiten un poco el control administrativo, no se van a tener que presentar hasta julio. Y bueno, yo creo que con esto cubrimos todo lo relevante del impuesto, quizás de forma un poco más extendida de la inicialmente prevista, pero bueno, quedan unos minutos para preguntas y estamos encantados de poder atenderlas. Muy bien, Pedro y Alberto, pues muchísimas gracias por esta presentación tan detallada. Si os parece, vamos a hacer una cosa ahora. Os voy a trasladar las preguntas que habíamos recibido previamente al webinar para que podáis hacer, porque yo creo que muchas de ellas son aclaraciones. Y si nos da tiempo después, pues tenemos, creo que hay otras 4 preguntas que han llegado ahora, y si hay posibilidad, pues os las traslado también. Vale, fenomenal. Pues en las preguntas que nos venían, la primera pregunta nos comentan es si el producto autoadhesivo está sujeto al impuesto. Y en caso afirmativo, ¿hay que considerar el frontal y el soporte por separado? A este respecto, no ha existido una aclaración expresa por parte de las preguntas y respuestas frecuentes por parte de la Dirección General de Tributos, pero tuvimos ocasión precisamente de hablar con la subdirectora del ramo el mismo viernes. Y verbalmente nos aclaró que esas etiquetas autoadhesivas plásticas que van sobre un envase de un solo uso, no estarían sujetas al impuesto. Es cierto que esa aclaración es una aclaración verbal y mi recomendación será que presentemos una consulta vinculante desde la fecha en la que se puede presentar, que será el 1 de enero del 23. De momento, al no estar el impuesto en vigor, no pueden jurídicamente contestar consultas vinculantes. Muy bien, gracias, Alberto. Hay una segunda pregunta que dice plástico auxiliar, por ejemplo, un retráctil de protección del palet y precinto para cerrar embalaje, Sí. ¿se ve afectado?
Sí, lo que dice la norma, y también lo aclaran las preguntas frecuentes, es que envases primarios, secundarios o terciarios estarán sujetos. Aquí también incluso una aclaración que ha citado también Pedro. El hecho de que ese envase terciario, que muchas veces no sabemos, el propio film retráctil que puede recoger un palé en supuestos de importación, el hecho de que su propia naturaleza se consume por sí mismo cuando se defragmenta ese palé, ese contenedor o lo que fuere, no da derecho a la devolución de ese impuesto. Es decir, ese impuesto se paga y se entiende consumido ese plástico precisamente como consecuencia de dejar de ser útil su utilización en su labor de protección o de contenido. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Bueno, creo que habéis medio respondido, pero yo os la traslado. ¿Cómo repercutimos el impuesto a los clientes? ¿Cómo se computan las mermas de fabricación, el soporte plástico y el desmayado? Lo que quieras, Pedro. Sí, no, realmente sí. por las mermas no nos preguntan mucho porque pese a ser un impuesto especial no se prevén expresamente, es decir, no se prevé que haya unas cantidades que se descuenten en concepto de mermas, pero sin embargo en el caso del fabricante, como el impuesto lo que se devenga es por el producto finalmente fabricado y vendido, las mermas del proceso de fabricación no es plástico que se venda y que dé lugar al devengo, con lo cual esas pérdidas no tributan. Está claro. Vale, tenemos ahora sobre temas más de cartón. Dicen, ¿cartón metalizado o plastificado? ¿Cómo afecta? En el porcentaje de plástico que lleva, o sea, cartón metalizado nada si no tiene componentes plásticos, cartón plastificado en el porcentaje de plástico que lleve. Es decir, si un cartón tiene un 20% de plástico y ese 20% de plástico pesa 3 kilos, pues tributa por esos 3 kilos siempre y cuando esos 3 kilos de plástico sean no reciclados. De acuerdo. Otra pregunta que yo creo que es muy parecida a la anterior y la vas a contestar igual, supongo. ¿Los envases de cartón laminados con plástico, polipropileno o PET están afectos por el impuesto? Lo mismo. O sea, dependemos del contenido plástico de los envases para que quede sujeto al impuesto. Tan solo la parte de plástico no reciclado. Vale. Y luego tenemos una última que volvemos a las etiquetas. ¿Se considera envase según esta ley estos dos elementos de envases? Bueno, etiquetas y cuerdas que se usan para colgar los jamones. Sí, las etiquetas lo hemos visto antes, o sea, en tanto que sirven para la comercialización estarían sujetas, pero en tanto etiquetas adhesivas quedarán fuera del ámbito del impuesto. Y respecto a las etiquetas, o sea, las cuerdas para colgar los jamones, aunque sean de plásticos, no contienen ni protegen ni envasan, no parece estar en ningún caso dentro del ámbito objetivo del impuesto. Vale. No sé si tenemos tiempo para más preguntas porque nos han llegado 10 preguntas. Sí, tenemos aquí algunas vale, en el chat. Exacto, las estáis viendo también vosotros. Sí, las vemos. La primera es la situación de los plásticos producidos a partir de fuentes renovables. No sé si aquí nos referimos a los biodegradables y compostables, ¿no? Que estos, por ejemplo, en Italia han quedado fuera del ámbito del impuesto y aquí se pidió, pero no quedaron excluidos, ¿no? Eso, en principio, biodegradables y compostables tributan. Cosa distinta es si aquí estamos hablando de algo que incluso se pudiera excluir del concepto de plástico, que por la pregunta tal como está formulada no puedo saberlo. En principio, vale. La única vía que se me ocurriría sería poder excluirlo del concepto de plástico por si fuera el resultado de un proceso exclusivamente natural o algo así dice la norma, ¿no? Luego, necesaria certificación. Si quieres, perdona, Pedro, te voy a leer yo las preguntas porque vale. la audiencia no las puede ver, vamos, básicamente. Vale. Lo estamos viendo nosotros y así saben un poco a los que está respondiendo. Hay una pregunta que ¿es necesaria certificación UNE-EN 15332-2088 si se dispone de certificación ISCC Plus? Lo que plantea de forma taxativa la ley es eso, es que sea necesario, dice literalmente, debe ser certificada mediante una entidad acreditada para emitir esa certificación al amparo de una norma UNE-EN, la citada en la presentación, ¿no? Tan solo
para el plástico reciclado químicamente, dice que sea una entidad acreditada o habilitada a tales efectos para ese tipo de productos. Pero si no, sí requerimos que sea emitida por una entidad habilitada para esa certificación. Perfecto. Hay otra pregunta que dice que ¿cuál es la situación de los soportes de las etiquetas, lo que se suele llamar el liner, si son de base plástica? Este soporte no llega al envase consumidor final, pero se descarta durante la producción de los envases, luego de aplicar las etiquetas. Claro, si es en sede de fabricante, no llegaría a vengarse el impuesto si se descarta anteriormente. Cosa distinta es que esto ocurra en sede de una parte que no sea el fabricante. Porque si es una parte que no es fabricante, lo que sí ha aclarado la administración es que los plásticos que, digamos, se descartan, pero han cumplido una función, no quedan no sujetos o exentos, ¿no? Entonces, bueno, aquí entiendo que se refiere al fabricante. En ese caso, pues no llegaría a devengarse el impuesto por esa parte de producto porque no llega a venderse el producto con esa parte de plástico. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Esta viene, por lo que yo entiendo de la pregunta, es del fabricante, es de un suministrador del fabricante de la etiqueta. Es decir, una empresa que le vende el material para fabricar la etiqueta. El fabricante de etiqueta dice que como fabricante, ¿cómo puedo saber que el convertidor de material va a destinar el material al sector farmacéutico que está exento? Lo que dice la norma es que la efectividad de la exención, en este caso, queda condicionada a que se acredite el destino efectivo dado a esos productos a través de una declaración previa. O sea, tendrá que existir una declaración previa de los distintos elementos de la cadena que dice, oiga, es que esto lo voy a utilizar precisamente en el sector farmacéutico y, por tanto, con esa certificación tú ya puedes vender con exención. Claro. La declaración previa, en principio, va por así decirlo, de la compañía farmacéutica al fabricante, que puede ser el fabricante del envase o el fabricante de la etiqueta o el fabricante de otro elemento que esté en el ámbito objetivo. Puede haber varios fabricantes, claro. Con lo cual tendrá que hacer varias declaraciones previas. Claro. Vale, luego tenemos otra pregunta, yo creo que la habéis contestado, pero bueno, como fabricantes de envases de cartón con laminados de plástico, ¿debemos declararlo nosotros y aplicar el impuesto? Sí, sí. Como son fabricantes con envases que tienen un contenido plástico. Se tienen que inscribir, tienen que llevar una contabilidad y tienen que presentar las declaraciones periódicas del impuesto. Otra pregunta, en caso de compra fuera de la Unión Europea, por ejemplo en China, de plásticos con un porcentaje de reciclado, ¿quién ha de certificar ese porcentaje? ¿ENAC o un organismo en el país de origen? Viene a señalar que el organismo equivalente. Sí, bueno, realmente el que certifica es un tercero que esté acreditado por una entidad que haga las veces de ENAC en China y que tenga un acuerdo de reconocimiento mutuo con ENAC. Ok, como fabricantes de envases de cartón donde van distribuidos en palés con film retráctil y fleje, ¿se deben declarar? Entiendo que es cuando has fabricado ya el envase de cartón y los pides en estos palets. Como fabricantes... Sí, son plásticos secundarios y terciarios. Sí, esto es lo que explicamos al principio. O sea, parece un envase terciario, sí. Correcto. En ocasiones aquí el problema práctico estará en que no conoces la cantidad de ese film retráctil que lleva, por ejemplo, una importación o una adquisición intracomunitaria, ¿no? Tú no le pides a tu proveedor que le dé 7 vueltas al paleo, que le dé 15. Entonces es verdad que aquí genera una dificultad de cuantificación. Vale. La siguiente yo creo que es una casi auto pregunta respuesta para confirmarse a sí mismo que acaba de decir que las etiquetas no parecen estar sujetas. Las etiquetas adhesivas no están sujetas. Yo creo que le ha quedado bastante ya autoconfirmado. ¿Las películas de estampación se deben declarar? ¿Nos aclaras el concepto de películas de estampación? Quizás Natalia... Parecen tintes o... Sí. Sí, si la puedes aclarar, Natalia, en el chat, por ejemplo, para que sea más concreta hacia lo que tú quieres que te respondan. Puedes ponerlo directamente en el chat o aquí mismo en otra pregunta. Nos comentan, ¿es el fabricante del envase quien declara o el fabricante del propio laminado, si es el caso?
Depende del caso. O sea, cuando es un producto semi-elaborado, es el que produce el semi-elaborado, y cuando es el fabricante del producto terminado, del envase en cuestión, es el propio fabricante del envase ya terminado. Pero siempre que podamos irnos a la fase anterior, a la fase del producto semi-elaborado, el legislador nos lleva a él. De modo que el que finalmente en esa fase última que le da la forma definitiva al envase añade algún producto más, solo tendrá que tributar y repercutir el producto adicionado. Correcto. Eva nos deja directamente interiores termoconformados. Supongo que quiere decir si esto está sujeto al impuesto. Claro, en tanto que el termoconformado tenga un componente plástico, estará sujeto al impuesto. Nos dicen cómo repercute un termosellado de polietileno para alimentación en base de papel. Pues estaría sujeto por la parte del polietileno en tanto que tenga ese componente plástico, no por la parte de papel. Siendo sujeto pasivo, pues el que fabrica ese producto a termosellar de polietileno. A ver, esta que nos dice José Manuel: los fabricantes de etiquetas son sujetos pasivos si no fabrican, sino que imprimen sin modificar. Si fueran etiquetas, en principio ya hemos dicho, las etiquetas adhesivas quedan fuera, pero si fueran etiquetas no adhesivas, bueno, que quedarán sujetas por el motivo que sea, el contribuyente es el fabricante de la etiqueta, no el que la imprime. Sí. Queda claro que la parte del cartón laminado tributa el porcentaje de plástico no reciclado, pero entiendo que lo pagará el fabricante del laminado, no yo. Según lo que te venda, o sea, si te vende un producto semiterminado, será el fabricante de ese laminado. Si es una materia prima lo que te aporta, no, pero sí parece que si lo que te dan ya es el producto para que tú lo incorpores sin más al envase de cartón laminado, te lo habrá repercutido tu proveedor como producto semiterminado. Aquí hay un concepto clave que es el de producto semielaborado, que es difícil de interpretar, y la norma lo único que ha dado es dos ejemplos, que es la preforma y la lámina de termoplástico. Eso se considera semielaborado y ya en sí es un producto equiparable al envase, en el sentido de que ya está dentro del ámbito objetivo del impuesto. Entonces, es difícil en la práctica ver si determinado material plástico es ya un producto semielaborado o es más bien materia prima. Es una cuestión interpretativa que hay que ver caso a caso. Es ahí donde decir vosotros que a partir del 23, cuando se abran las consultas vinculantes, se puedan podremos especificar más claramente, ¿no? Sí. Vale, ¿tenemos alguna pregunta más? Esto sigue creciendo. Yo no sé cuándo vosotros vais a querer parar. Si no, entiendo que cuando vosotros queráis parar, os las pasamos y las... Sí, claro, las pasáis sin más y ya está. Sí, ya, no tanto por nosotros, sino por haber superado el tiempo, y que habrá gente que tendrá luego otro compromiso, pero por nosotros no, claro. No hay problema. Pues si queréis hacemos unas cuantas más y ya nos decís... Yo creo que las que han entrado antes de las 11, por criterio de devengo, habría que contestarlas. Pues entonces, vale, pues entonces si queréis vamos a dar esta que es de las 11, la primera de la última, vamos, porque esa entraba a las 11 y las demás las contestaremos por medio. Esta nos dice que los slips que son fabricados en PET, pero hay parte del producto que lleva adhesivo, quedan exentos. Los slips son este tipo de si habéis visto las botellas que iban como una gabardina, de unas botellas de refrescos, por ejemplo, que van totalmente forradas como si fuese una gabardina, que es una etiqueta completa. Sí. Pues es una etiqueta plástica que se adhiere, o sea, se adhiere, pero no, lleva adhesivo, ¿no? O sea, si lleva adhesivo, no está dentro del ámbito de impuesto, queda fuera. Vale, fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias. Todas las que quedan aquí pendientes las vamos a pasar, porque esto va creciendo. Hay 27 preguntas, o sea, deben quedar como 15 todavía, con lo cual ha suscitado bastante interés. Y lo que vamos a hacer, lo que habíamos pensado también es, bueno, vamos a enviar a todos los asistentes la presentación que habéis hecho. El webinar está grabándose, con lo cual los que vais a poder acceder desde la asociación a la grabación para que podáis recordar temas que se han dicho aquí. Y luego vamos a intentar también hacer como un listado de todas las preguntas y respuestas para tenerlas por escrito
y de esa manera pues también pueda servir de guía interna nuestra pues para que muchas dudas que surjan pues que ya están respondidas. Pues por nuestra parte yo creo que nada más, Álvaro y Pedro, daros las gracias por vuestro trabajo y vuestra presentación y bueno, aunque vamos a seguir en contacto pues para todo este tipo de preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí en este webinar y seguimos tratando estos temas y otros desde ambas asociaciones. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo.